A veces la historia es como un espejo fragmentado, dándonos unas múltiples versiones, contrarias, retorcidas o simplemente diferentes de cómo ocurrieron los sucesos. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más enigmáticos y estudiados de nuestro pasado, el proceso de llegada y conquista de los españoles al territorio que hoy conocemos como México. Pero, ¿realmente sabemos qué es la historia? ¿Y está relacionada a la memoria? Siguiendo lo que dice Michel Foucault, la historia no es solo un relato lineal de los hechos, sino un campo de batalla de discursos silenciosos y poderes. La memoria, por su parte, es la huella indeleble, la marca sangrante bajo la aparente serenidad de los monumentos y los libros. En este viaje exploraremos cómo la conquista ha sido narrada, qué misterios y omisiones persisten y por qué es vital cuestionar las versiones oficiales para comprender quiénes somos hoy. El tiempo es un símbolo de cambio y descubrimiento constante. Esto nos exceptúa a la historia. Foucault distingue entre la historia tradicional, que busca una objetividad universal, y la genealogía, que rastrea las discontinuidades, las rupturas, las voces silenciadas. La memoria, dice Foucault, es una contramemoria, no solo recuerda, sino que desafía, interroga y revela las fisuras del relato dominante. Así, la historia se convierte en un instrumento crítico, capaz de desvelar las relaciones de poder que han moldeado nuestro presente. Al pasar de los años, la narrativa del proceso de conquista de México ha ido evolucionando y cambiando. Narrativa oficial. Durante siglos, la historia oficial celebró la conquista como el nacimiento de una nueva nación, resaltando la fusión de culturas y el progreso traído por los españoles, retratándolos como personajes superiores en todo aspecto a la población indígena, dando una imagen de total sumisión por parte de estos últimos, minimizando el rol de las alianzas indígenas, cruciales para la victoria española y justificando las atrocidades cometidas por los españoles. Narrativas indígenas y subalternas. Desde la segunda mitad del siglo XX y especialmente tras los movimientos decoloniales, han emergido voces que reivindican la memoria de los pueblos originarios, denunciando el genocidio, la destrucción de saberes y la resistencia que nunca cesó, perdiéndose múltiples cúmulos de conocimiento mesoamericano durante y tras la consumación del proceso de conquista realizado por los españoles. Narrativas alternativas. La genealogía de Foucault impulsa a buscar las historias no contadas o tomadas en cuenta para hacer la formación de una historia oficial, a escuchar la voz de los vencidos, las mujeres, los aliados indígenas, los esclavos africanos y también a interrogar las zonas de sombra. ¿Qué pasó con los sobrevivientes? ¿Cómo se reconstruyeron las identidades? ¿Qué memorias fueron borradas y cuáles sacralizadas? La memoria colectiva, como advierte Foucault, es selectiva y está sujeta a las luchas de poder. Se resaltan los episodios de gloria, los héroes, las fechas emblemáticas. Se omiten las matanzas, las epidemias, los pactos rotos, el dolor de los vencidos. La historia oficial ha tenido a invisibilizar la voz de las mujeres indígenas, la complejidad de las alianzas, el papel de la religión y la violencia simbólica ejercida sobre los cuerpos y las lenguas. Hoy, la recuperación de testimonios indígenas y la crítica a la historia celebratoria permiten reescribir el pasado desde la pluralidad, abriendo espacio al duelo y la reflexión sobre la identidad nacional. Cuestionar las narrativas oficiales es un acto de libertad y de responsabilidad. Nos permite comprender las raíces de la desigualdad, el racismo estructural y la resistencia cultural que persisten en México y América Latina. El 10 de febrero de 1519, Hernán Cortés zarpa de Cuba con 11 barcos y 600 hombres. Su llegada a Cozumel el 27 de febrero marca el inicio de un proceso que transformaría Mesoamérica. El 12 de marzo desembarca en Tabasco, donde derrota a los mayachontales en la batalla de Centla el 14 de marzo, obteniendo tributos, y a Malinche, intérprete clave. Funda Santa María de la Victoria, primera ciudad española en el continente, 25 de marzo. En abril, Cortés avanza hacia el centro de México. El 22 de abril desembarca en San Juan de Ulúa, donde recibe
emisarios de Moctezuma II. En julio, tras quemar sus naves para evitar retiradas, inicia alianzas estratégicas, primero con los totonacos de Zempoala y luego con los tlaxcaltecas, quienes tras combatirlo se unen a su ejército para derrotar a su enemigo en común, el Imperio Mexica. El 16 de octubre, Cortés ordena la matanza de Cholula, donde miles de indígenas son masacrados bajo sospecha de una emboscada. El 8 de noviembre entra a Tenochtitlán, siendo recibido por Moctezuma. Para diciembre, Tlatoani está prisionero y Chuapopoca, líder mexica, es ejecutado. En mayo de 1520, Pedro de Alvarado perpetra la masacre del Templo Mayor durante la fiesta de Toxcalt, desencadenando una rebelión. Moctezuma muere en circunstancias obscuras y los españoles huyen en la noche triste, perdiendo a 400 hombres y el oro robado. Los organizados vencen en la batalla de Otumba, gracias a la caballería. El sitio final de Tenochtitlán comienza en mayo de 1521. Cortés bloquea la ciudad con barguinetes y aliados indígenas. La viruela, introducida por un esclavo africano, diezma a los mexicas. Tras 93 días de asedio, Cuauhtémoc es capturado el 13 de agosto de 1521, marcando la caída del imperio. Este relato, tejido con fechas y voces fragmentarias, revelan que la conquista no fue un choque binario, sino una guerra compleja donde ambición, alianza y biología se entrelazaron para reescribir el destino de un continente. La conquista de México no es solo un hecho del pasado, es un acontecimiento cuya memoria sigue viva, disputada, herida. Foucault nos invita a mirar más allá de la historia oficial, a buscar las huellas, los silencios, los pliegues de la memoria. Solo así podremos reconciliarnos con nuestro pasado y construir un futuro más justo. La historia no puede sustituir a la memoria colectiva, pero sí puede transformarse en memoria crítica, capaz de interrogar al presente y abrir posibilidades para el porvenir. Cuestionar las narrativas oficiales no es un acto de traición, sino de madurez. Es, en palabras de Foucault, la tarea ética de nuestro tiempo. Pensar el presente, reconocer los límites de nuestra experiencia y abrirnos a la pluralidad de memorias que conforman nuestra identidad.